Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres, que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Bendito sea el Señor. Hermosa promesa del Señor, hermanos, que mis hermanos, Josué era un fiel ayudante de Moisés, que anduvo con él perdón, hermanos, ¿pueden tomar asiento? Pueden tomar asiento, perdón. Josué era un fiel ayudante de Moisés, que anduvo con él durante los 40 años que ellos anduvieron errantes por el desierto, porque no obedecían al Señor, y el Señor los anduvo trayendo ahí en el desierto por 40 años, porque, pues como dice la palabra, ¿verdad? Porque eran de dura cerviz, como dice la palabra del Señor. Pero cuando se llegó la muerte de Moisés, que Moisés ya había partido, el Señor llama a Josué y le dice que él será el que va a llevar al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, la tierra que les había prometido a sus padres. El Señor escoge a Josué porque dice que Josué era un hombre de un gran espíritu. Siempre estuvo con Moisés, siempre anduvo con él, y el Señor, cuando escoge, es porque él sabe a quién escoge, y él sabía que él iba a ser dijo: tú serás el sucesor de Moisés, porque él sabía y confiaba en Josué, que Josué es el que iba a llevar a los israelitas a la tierra de Canaán. Pero aquí, mis hermanos, en la palabra del Señor nos dice que él le dice a Josué que yo estaré contigo. Dice: no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. El Señor le dice que tenía que esforzarse, no lo iba a dejar solo, pero él tendría que esforzarse para que él pudiera lograr el propósito del Señor de llevar a los israelitas a la tierra de Canaán, porque Josué no se tenía que confiar solamente que el Señor le estaba diciendo: yo te voy a ayudar, yo voy a estar contigo. El Señor le está pidiendo, Jehová le está diciendo: esfuérzate y sé valiente, porque las batallas son de los valientes. Sabemos que la victoria es del Señor, pero la batalla es de los valientes. El Señor necesitaba y necesita también de nosotros, hermanos. Este es un mensaje también para nosotros, que si nosotros también queremos llegar a lo prometido, a la tierra de Canaán, también debemos de esforzarnos y ser bien valientes, porque el camino del Señor es de valientes. Es de valientes, y para estar en los caminos del Señor y para que el Señor cumpla los propósitos en cada uno de nosotros, debemos de ser valientes. Y eso es lo que el Señor le estaba pidiendo a Josué, que para que él iba a estar con él, pero él tenía que esforzarse también, que tenía que esforzarse. Y en el versículo 8 le dice algo bien importante, le dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. El Señor le está diciendo que tenía que estar siguiendo lo que la palabra de Dios dice,
para que él pudiera cumplir el propósito en Josué y Josué pudiera tener la fuerza y la valentía para llevar al pueblo de Canaán, porque con las fuerzas de Josué no lo iba a lograr. Y su guía era el Señor y su palabra que había dejado. Le dice que no se aparte de día ni de noche, que meditara en ella, porque era su guianza, era su fuerza y era lo que lo iba a llevar al triunfo y a la conquista de la tierra de Canaán. Asimismo, hermanos, el Señor también nos habla a nosotros a través de su palabra, que nosotros también debemos de meditar en su palabra de día y de noche, porque aquí es donde encontramos todo lo que nosotros necesitamos para nuestras vidas, para poder hacer la voluntad del Señor, porque si nosotros hacemos nuestras propias escogemos nuestra propia voluntad, usualmente siempre terminamos mal y equivocados. Y si pedimos la dirección del Señor, de su Santo Espíritu y de su palabra, la palabra del Señor nos la dejó para que nosotros la escudriñemos, para que aprendamos de ella, para que nos guiemos de ella, porque el Señor nunca se equivoca en lo que nos dejó escrito y todo lo que Él dejó escrito, todo se cumple. Y el Señor nos dice que nos esforcemos y seamos valientes como lo fue Josué. Y así también nosotros vamos a lograr el propósito más que todo que el Señor tenga con nosotros. Porque si el Señor tiene un propósito con nosotros, pero si nosotros tampoco no nos esforzamos, el Señor no puede hacer todo por nosotros. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Por eso aquí el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y sí necesitamos valentía, hermanos, porque hay veces que el enemigo siempre está tratando de acecharnos y buscar cosas para que nosotros retrocedamos, y necesitamos esa valentía, esa fuerza que viene del Señor a través de su palabra, que es lo único que nos va a mantener de pie, fuertes y valientes, para que sigamos en los caminos del Señor. Porque si nosotros nos apartamos del camino del Señor, de la palabra del Señor, nosotros no vamos a seguir ni vamos a llegar a la tierra de Canaán como Josué llegó con el pueblo de Israel, porque esta es la guía, hermanos, que el Señor nos dejó. Él nos dejó su Santo Espíritu, nos dejó su palabra para que sea quien nos dirija en cada plan que nosotros tengamos, para que el Señor se glorifique en todo tiempo y no sean nuestras ideas de nosotros queriendo hacer nuestra voluntad, que sea la voluntad del Señor. Bendito sea el Señor. Sí, mis hermanos, dice, Dios hizo un compromiso y una promesa con Josué de estar con él. Asimismo, el compromiso de Dios es con todos los creyentes en la lucha de la fe, hermanos, porque para seguir y para continuar tenemos que ser fuertes y valientes, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. En Mateo 28:20, ahí ya el Señor nos está dando también Jesús la promesa de que si nosotros estamos en sus caminos, Él va a estar con nosotros. Dice Mateo 28:20, nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor promete estar con nosotros todos los días de nuestra vida, si nosotros le somos fiel, si nosotros buscamos de su palabra, si nosotros nos alimentamos con su palabra, porque esa es nuestra fuerza. La fuerza del cristiano es la palabra del Señor. Escudriñémosla porque en Él vamos a encontrar la fortaleza para tener una fe ferviente en el Señor y seguir en sus caminos, porque en este mundo las cosas son bien difíciles. Y si no nos agarramos de la mano del Señor y de su palabra, eso está difícil para cada uno de nosotros, hermanos. El Señor nos invita a través de esta reflexión de Josué, de que Josué triunfó con la ayuda del Señor, y nosotros también podemos ser triunfadores si confiamos
en nuestro Señor, que el Señor es el que todo lo puede, que el Señor es el que nos dirija. Si dejamos y pedimos la dirección del Señor, el Señor nos va a dirigir. Y también el Señor necesita de nuestro esfuerzo. Todos somos humanos, todos nos cansamos, pero el Señor todo lo merece. Todo el esfuerzo que nosotros hagamos para el Señor tiene su recompensa. Tiene su recompensa y el Señor se va a glorificar. Es un gozo, no lo vemos como un esfuerzo, es un gozo servir al Señor, esforzarnos por los caminos del Señor, por agradar a nuestro Señor. Cada día esforzarnos es una bendición, no es un peso para nosotros, tiene que ser un gozo esforzarnos cada día, porque sabemos que el Señor nos va a dar la victoria cuando el Señor venga en su trono y nos lleve a su gloria. Nosotros vamos a estar con el Señor y el Señor ha prometido que nunca nos va a dejar y que nunca nos va a desamparar, porque el Señor dice que Él es fiel y cumple a todas sus promesas. Yo creo que no es tan decir que los caminos del Señor es difícil, pero muchos sabemos que a veces es difícil. Es difícil, pero no tan difícil. Si estamos agarrados de la mano del Señor, el Señor siempre nos lleva y nos va dirigiendo y el Señor siempre está con nosotros. Aunque tengamos pruebas, aunque tengamos luchas, como dice la palabra del Señor, si nos esforzamos y si somos valientes, vamos a triunfar, hermanos. Vamos a triunfar porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios con nosotros, nosotros vamos a salir adelante, hermanos, porque nadie somos perfectos, pero tenemos al Señor que nos moldea día a día su Santo Espíritu para que nosotros nos esfuercemos cada día por darle lo mejor al Señor, por servirlo, por adorarlo, darle la mejor adoración al Señor, esforzarnos porque cuando le brindamos nuestras alabanzas al Señor, que sea de corazón, que no estemos cansados, desanimados. El Señor merece todo lo mejor de nosotros, todo lo mejor, y no hay esfuerzo grande, hermanos, para servir al Señor, para estar en sus caminos. Es un gozo, no es esfuerzo. Y cuando el Señor está con nosotros y el Señor nos dejamos dirigir por el Señor nos da la fuerza, hermanos. El Señor nos da la fuerza porque a veces físicamente nosotros nos cansamos, pero el Señor, la palabra de Dios dice que Él nos da fuerzas como las del búfalo. Creemos en el Señor, que el Señor nos la da. Y si confiamos en Él, sabemos que el Señor nos va a dar la fuerza para no desmayar, como dice la palabra, que nos esfuercemos y seamos valientes y no desmayemos, mis hermanos. Siempre fuertes en el Señor, agarrados de su palabra, como dice, escudriñarla, que no se aparte de día ni de noche de la palabra del Señor, de nuestro hogar, de nuestras vidas, que la palabra del Señor sea nuestro guía, porque es lo mejor que el Señor nos pudo dejar y es lo mejor que nosotros podemos agarrarnos para aconsejarnos para nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra cercanía con el Señor. No hay mejor guianza que la guianza de la palabra del Señor. Este libro no hay ni un margen de error porque es perfecto. El Señor no se equivocó en nada, Él es perfecto y todo lo que está escrito creemos que el Señor lo va a cumplir. Todas sus promesas las va a cumplir, hermanos. Así es que si nosotros seguimos confiando y seguimos fuertes y valientes, todos vamos a cumplir el propósito de Dios que tenga en cada uno de nosotros, en sus vidas, y sobre todo si el Señor nos está llamando y el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros, hay que esforzarnos, hermanos. Hay que esforzarnos para que el Señor pueda cumplir su propósito en cada uno de nosotros, porque el Señor merece que nosotros lo sirvamos. Si el Señor nos llama, hay que prepararnos, hay que esforzarnos y el Señor va a cumplir su propósito, mis hermanos, en cada uno de nosotros. El Señor es fiel, el Señor es fiel a toda su palabra, a todas sus promesas. Bendito sea el Señor.
La palabra de Dios nos dice que para lograr todo, hermanos, eso, como les decía, es esforzarnos, escudriñando y no apartando esta palabra de día ni de noche. Que no la guardemos, que nomás cuando vengamos no la traigamos, porque entonces así no vamos a tener la fortaleza ni la valentía para seguir en los caminos del Señor. Esta reflexión de hoy, hermanos, y la enseñanza que nos deja este libro de Josué y estos versículos bíblicos que a mí yo los leía una vez y otra vez, porque aquí el Señor le prometió a Josué que estaría con él, pero también le dijo, esfuérzate y sé valiente. No le dijo, yo voy a estar contigo, no hagas nada, yo lo voy a hacer todo. No, el Señor le dio la promesa de no abandonarlo, pero también le dijo, esfuérzate, medita en mi palabra. Entonces, si el Señor lo dice, también es para nosotros. Así como se lo dijo a Josué, también el Señor nos lo dice a nosotros, que el Señor va a estar con nosotros, no nos va a desamparar, no nos va a dejar, pero el Señor también nos pide que nosotros nos esfuercemos y que seamos bien valientes para seguir sirviendo al Señor, para seguir en sus caminos, porque la corriente de este mundo es fuerte. Si no nos agarramos de esta palabra bendita que el Señor nos dejó, no vamos a poder llegar hasta el propósito del Señor y vamos a desfallecer, vamos a desmayar en el camino. Para no desfallecer, tenemos que meditar en ella de día y de noche, como dice la palabra del Señor. No nos cansemos, hermanos, de buscar del Señor, de acercarnos cada día más, porque el Señor se glorifica en cada uno de ustedes que se esfuerza, cada uno de nosotros que se esfuerza, que es valiente para estar en los caminos del Señor. El Señor cumpla el propósito de cada uno de nosotros, que el Señor nos dé la fortaleza, la guianza de su Santo Espíritu, porque el Señor desde antes de venir a este mundo ya se había hecho la promesa de que el Señor iba a estar con nosotros, que no nos iba a dejar, que todos los días de nuestras vidas iba a estar con nosotros, como nos dice Mateo 28:20, que iba a estar todos los días hasta el fin del mundo, mis hermanos. Yo creo en la palabra del Señor y confío en la palabra del Señor, que el Señor es mi fuerza y la fuerza de ustedes. Él nos da la valentía para seguir en los caminos del Señor, para servirlo en lo que el Señor nos manda, porque a veces nosotros como que queremos correr, pero el Señor dice, esfuérzate y sé valiente, y el Señor nos va a llevar también a lo prometido, hermanos. Esta es mi reflexión de esta noche. Que el Señor les bendiga, que el Señor les dé la fortaleza, la valentía para seguir en sus caminos, que les dé ese deseo en su corazón cada día, hermanos, para escudriñar su palabra, como nos dice aquí la palabra del Señor, que meditemos en ella de día y de noche, y que no se aparte de nosotros ni un día de nuestra vida, ni de día ni de noche. Esta es mi reflexión de esta noche, mis hermanos. Que el Señor los bendiga, y paso la parte a la hermana Margarita. Dios los bendiga, amada iglesia. A mí también se me dio la oportunidad de traer una pequeña reflexión. El Señor puso en mi corazón el tema del discipulado. Así que yo titulé esta pequeña reflexión, la importancia del discipulado en la vida del cristiano. ¿Y por qué? Porque el discipulado es de suma importancia para Dios y es de suma importancia para nosotros también. Vamos a hacer una pequeña oración para poder empezar. Amado Padre, amado Rey,
Te damos gracias en esta hora que nos tienes aquí reunidos en casa de oración. Te doy gracias por el privilegio que me has dado en esta hora de poder traer tu palabra, Padre, a tu rebaño, Padre. Gracias, Padre, que tu nombre sea glorificado y todo lo hacemos por amor a ti y para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La base bíblica de esta reflexión va a ser en Mateo 28, 19, 20. Si abren sus Biblias a Mateo 28, 19, 20. Cuando lo tengan me dicen un amén. Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor, alguien que sigue la vida y enseñanza de otra persona. En el griego, la palabra discípulo significa el que se dedica a aprender mediante la instrucción de otro, alumno, aprendiz. El discipulado, mis hermanos, mis hermanas, es un proceso que dura toda la vida. En otras palabras, nunca dejamos de aprender. En la Biblia se nos narra que Jesús, una vez que eligió a sus 12 discípulos, los preparó durante 3 años y los mandó en dos. Ustedes recordarán la escritura y ellos también en la práctica no dejaron de aprender. Usted puede leer cualquiera de los 4 evangelios, ahí va a encontrar todo lo que Jesús les enseñó. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué Jesús necesitaba discípulos y por qué los necesita hoy? La respuesta es fácil. Los necesita y nos necesita para difundir y predicar el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Juan 3:16, como todos sabemos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Escritura, para sanar los enfermos, para echar fuera demonios. Jesús nos dijo en Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, dice la Escritura, nada os dañará. Sin el discipulado, amada iglesia, no vamos a tener una iglesia saludable. Dice la Escritura, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. También dice la Escritura, y Jesús hablando, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Dijo un predicador, es triste no saber nuestros derechos como hijos de Dios. Leímos en el verso 20 de la base bíblica, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Les recuerdo, amada iglesia, que si no pasamos tiempo en la palabra, si no ponemos atención en las prédicas o en las enseñanzas, ¿cómo es que le vamos a enseñar a otros lo que hemos aprendido? Les recuerdo que no podemos dar de lo que no tenemos, no podemos enseñar de lo que no sabemos y no podemos ayudar a otros si no somos libres primero de nuestras propias ataduras. Les recuerdo también que es por la gracia de Dios y nuestro testimonio que impactaremos las vidas de otros, porque podemos decir palabras bonitas, podemos decir palabras aprendidas, pero déjenme decirles que nuestras acciones hablarán más que 1000 palabras. Entonces, ¿por qué es que nos cuesta ser discipulados? Una de las razones que encontré
es por nuestra naturaleza pecaminosa. O sea, no nos gusta que nos digan qué hacer y qué podemos hacer y qué no podemos hacer. No nos gusta. Si nos dicen que vengamos a los servicios, que nos congreguemos, porque la Escritura nos dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca, dice la Escritura. Muchas veces lo que escuchamos de los que no quieren venir a los servicios es estoy cansado y no puedo ir, pudiendo venir, claro está. Y el resultado es que en vez de ser discipulado en la iglesia, lo que pasa es que la persona se queda en casa y sin darse cuenta, se queda en casa para ser discipulado de la televisión o en las redes sociales, lo que mira, o de las personas inconversas con las que tiene contacto. Cosa peligrosa es alimentarse de lo que no nos conviene. Si nos dicen diezma, lo primero que escuchamos en nuestra mente o de las personas es un fuerte no, porque eso es para los del Viejo Testamento. Y rápido se nos prende la calculadora de nuestra mente y empezamos a hacer cuentas. Pensamos que de cada $100 serían $10 que le daríamos al diezmo. De $300 daríamos a lo que viene siendo $3,000. O sea, si ganamos $3,000 al mes, daríamos $300 de diezmo. ¿Y qué pasa? Se nos ciega el entendimiento y no vemos la bendición de la cual nos habla la Escritura. En Malaquías nos dice, reprenderé también por vosotros al devorador. Y les pregunto, ¿quién es el devorador? La respuesta la encontramos también en la Biblia. Ahí nos dice, en la primera de Pedro, que el adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. ¿Saben cuál es la más grande razón del por qué no se diezma? Porque pensamos en lo que podemos comprar o pagar con esos $100 o $300. Esa es la razón, o las razones más grandes. ¿Sabían ustedes, amada iglesia, que el diezmo y las ofrendas están conectadas a la Gran Comisión? Otras de las razones del por qué nos cuesta ser discipulados es porque debido a nuestros afanes en nuestras vidas personales, nosotros tendemos a no valorar nuestro discipulado, a no valorar nuestra salvación ni la salvación de otros. Y nos excusamos con varias excusas y así congelando el poder y la autoridad que Dios nos ha otorgado. Vamos a pasar al punto número 1. ¿Por qué es importante el discipulado? El discipulado, mis hermanos, mis hermanas, es importante porque les recuerdo una vez más que la Escritura nos dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Abran sus Biblias a Lucas 6, vamos a leer del 39 al 40. Cuando lo tengan me dicen un amén. Lucas 6, del 39 al 40. Amén. Dice así. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Como pueden ver, amada iglesia, el discipulado es importante para ser perfeccionados como a nuestro maestro, o sea, como a Jesús. Pablo sabía esto muy bien y les dijo a los corintios, les dijo, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. ¿Saben por qué hay tanto desorden en el cuerpo de Cristo?
porque escuchamos más las palabras bonitas del ciego y no escuchamos las palabras del maestro o del que está siendo como Cristo, dejando así el discipulado a un lado y como resultado hacemos las cosas a nuestra manera. Con lo poquito que sabemos, con eso nos conformamos y por eso es que somos fácilmente engañados. ¿Sabían ustedes que la escritura en 2 de Corintios dice que él mismo, Satanás, se disfraza de ángel de luz? Si abren sus Biblias a Mateo 24, cuando lo tengan me dicen un amén. Mateo 24. Amén. Dice así, Mateo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Se imaginan, mis hermanos, mis hermanas? Dice, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Por eso es tan importante el discipulado, porque para descubrir lo falso, tenemos que estudiar lo verdadero, y lo verdadero lo encontramos estudiando la Biblia. El discipulado, amada iglesia, es como la leña que se le echa al fuego para mantenerlo ardiendo. Leemos en la Escritura que Pablo le dijo a Timoteo, le dijo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Este consejo nos deja bien claro que el fuego, como todos ya sabemos, se puede apagar por falta de leña, por falta de discipulado. Y esto es bien triste cuando el fuego se va apagando en el cristiano. Noten aquí que en este versículo Pablo no le dijo a Timoteo, yo te voy a avivar el fuego. Lo que le dijo es, tú aviva el fuego. Amada iglesia, es nuestra responsabilidad cuidar que no se nos apague ese fuego, que nunca suceda eso en nosotros, de estar tan apagados que en vez de parecer antorchas encendidas, más bien parezcamos cristianos congelados. Vamos a pasar al punto número 2. Si no somos discipulados, no entenderemos el verdadero temor a Dios. Dice la Escritura que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová dice, pesa los espíritus. En Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Lo que nos está diciendo este versículo en la parte que dice, con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal, es que sin el temor de Dios, los hombres no se apartarán del mal, o sea, no se arrepentirán. Y me preguntarán, ¿qué es el temor de Dios? La Biblia dice en Proverbios 8:13 que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Deuteronomio 10, de 12 al 13 dice que el temor de Jehová es, Deuteronomio 10, 12, 13 dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad, dice la palabra de Dios. Abran sus Biblias a Salmos 34, vamos a leer del 11 al 18. Salmos 34, del 11 al 18. Y vamos a ir un poco rápido por motivos del tiempo. Amén.
Dice así, Salmos 34, 11, 18. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. El temor de Dios, amada iglesia, es para nuestro propio bien, porque nos evitará pasar por las consecuencias del pecado. Ya para terminar, vamos a pasar al punto número 3. El discipulado nos ayuda a mantenernos en la cobertura de Dios o la cobertura espiritual. ¿Qué es la cobertura de Dios? La cobertura de Dios es la protección que Dios nos ofrece al ser obedientes a su palabra. El Salmo 23:1 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aquí vemos algo muy importante, porque nos dice, Jehová es mi pastor. Y lo lógico es que si Él es nuestro pastor, tenemos que obedecerlo. Todos sabemos que Dios es el pastor de pastores, el príncipe de los pastores, dice la Escritura. Y sabemos que ha puesto pastores aquí en la tierra para que pastoreen su rebaño. El pastor de esta iglesia, de la Cruzada Misionera, es el pastor Andy Samano, junto con su ayuda idónea, la pastora Leticia Samano. La Escritura dice en Hebreos 13:17, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Les recuerdo que todo esto lo hacemos conforme a la Escritura, claro está. Déjenme decirles que apacentar la grey de Dios no es tarea fácil, especialmente si leemos lo que le dice la profecía en la profecía contra los pastores de Israel. Lo bueno que el pastor Andy es que él se caracteriza como un pastor que ha doblado rodillas en oración por el rebaño de Dios y más de una lágrima, sino muchas lágrimas ha derramado por la grey el rebaño de Dios. Amada iglesia, tenemos buenos pastores en esta casa de oración, así que oremos por ellos. En conclusión, y ya para terminar, ustedes notaron que les di varios versículos sin cita bíblica, y eso lo hice a propósito para despertar la curiosidad en ustedes mismos de buscar en su Biblia, porque ese es el discipulado, que uno mismo compruebe y mire con sus propios ojos en la Escritura lo que otro le está enseñando. Y si algo no comprendió o no estuvo de acuerdo, pregunte, que en esta iglesia se predica la sana doctrina. El pastor y varios hermanos y hermanas están capacitados para responder a cualquier pregunta que tengan. Y si en ese momento no tienen la respuesta, créanme que van a buscar esa respuesta. Tienen también otra opción. Vénganse a la escuela dominical y sigan viniendo también a los estudios de los miércoles, donde vamos a aprender juntamente todos juntos. Entonces, ahora, para terminar, ¿qué fue lo que aprendimos el día de hoy? Aprendimos el significado del discipulado y aprendimos que el discipulado dura toda la vida, que nunca dejamos de aprender. Aprendimos que Dios necesita que seamos discipulados para nuestro propio bien y el bien de otros. Aprendimos la importancia del discipulado, aprendimos sobre el temor de Dios y finalmente sobre la cobertura de Dios. Y ahora les voy a dejar con este video que
que nos muestra el amor más grande que haya existido jamás por una humanidad llena de pecado, de la cual salimos nosotros redimidos. ¿Cómo no vamos a ser agradecidos cuando se pagó un precio tan alto por nuestra salvación? Y si nos dijo, para el bien de todos los hombres, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Le voy a pedir a Benji que ponga ese video y así ya entrego la parte a mi esposo que va a hacer la oración de despedida. Si hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. También yo estaba allí. Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, te hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui el que te azotó, yo fui el que laceró tu espalda, mi Señor. También yo estaba.